El Departamento de Educación Preescolar, en conjunto con el Instituto de Desarrollo Profesional, en el marco del curso virtual El Desarrollo del Lenguaje en la Educación Preescolar, tienen el agrado de contar con la participación de las profesoras e investigadoras de la Universidad Nacional, quienes laboran en el proyecto de lectoescritura de la División de Educación Básica, señoras Máster Silvia Segura Esquivel y licenciada Margarita Urdaneta Benavides, quienes desarrollarán el tema la metodología del nombre propio, insumos que consideramos serán de gran relevancia para fortalecer los procesos pedagógicos que ustedes desarrollan con sus niños y niñas. Iniciará la presentación la licenciada Margarita Urdaneta Benavides. Bueno, estimadas docentes, para nosotros es un gusto compartir hoy el tema de la metodología del nombre propio, con el fin de aportar y enriquecer un poco sus prácticas docentes y el disfrute de nuestros niños en las aulas. Para conversar un poco sobre la importancia del nombre propio, es importante remontarnos a los componentes que estamos abordando al trabajarlo. Estamos hablando de que se desarrolla el componente emocional, ¿verdad? Porque a través del nombre propio me reconozco en la escritura yo como persona. Definitivamente, cuando trabajamos el nombre, cuando escuchamos nuestro nombre, nuestros sentimientos y emociones se crecen y se empatan en este momento con cualquier situación educativa que vayamos a desarrollar. Y en este caso, pues el nombre es el centro de esta metodología y que definitivamente va a hacer que el niño se sienta representado en esta escritura. El otro componente es el componente cognitivo, que es donde el niño descubre que está enfrente a un sistema de escritura de formas que se pueden combinar. Como cualquier sistema de escritura está compuesto por formas, ¿verdad? Por sonidos, pero los niños empiezan a detectar que por medio de esas formas pueden ubicar en diferentes combinaciones y desarrollar diferentes palabras. Entonces, estos son los dos componentes importantes que se empiezan a desarrollar al trabajar el nombre propio y que en la primera infancia los niños es muy oportuno, porque entonces el niño empieza a descubrir y a acercarse a partir de la escritura del nombre como algo propio, se empieza a apropiar del sistema escrito. La metodología del nombre propio nace con una socióloga polaca llamada Irena Maczark, y les cuento un poco. La experiencia surge en 1987 como parte de la práctica pedagógica de esta socióloga. En México, ella trabajaba con niños indígenas donde debía de enseñar la lengua el español como segunda lengua. Entonces ella busca de alguna manera idear que esta niña, específicamente donde su experiencia se desarrolla, con la que se desarrolla su experiencia, Simona de Guaycalpal, pretende que por medio del desarrollo del nombre propio, esta niña se empiece a apropiar de la lengua española y de la lectura, del proceso de lectoescritor en español. Entonces, ahí empieza la historia de esta metodología, que lo que persigue o consiste es desarrollar una cadena de ejercicios diseñados para que él o la estudiante comprenda la función de las grafías y los fonemas, así como el significado de la lectura. Tiene una ruta metodológica que consta de 5 momentos. El primero es la visualización del nombre propio, el segundo es la presentación del alfabeto, el tercero el análisis del nombre propio, el cuarto la relación lingüística, comparación y unión, y el quinto las primeras lecturas. Entonces ahora vamos a entrar a compartir con ustedes estos 5 momentos de esta metodología. ¿Por qué se presenta el nombre como palabra generadora?
El nombre es visto entonces desde la metodología como el elemento que detona el aprendizaje de la lectoescritura. Como lo expliqué al principio, el nombre representa un nexo emocional con el estudiante. Entonces, como docentes, a la hora de mediar, podemos generar preguntas con los chicos y decir, bueno, ¿sabes qué significa tu nombre? ¿Por qué te lo eligieron? ¿Te gusta el nombre? Incluso otras preguntas que se pueden generar en medio de la conversación. Otra estrategia interesante es también incitar a los niños a hacer una investigación en sus casas, con sus familiares, con sus papás, con sus abuelos, para conocer por qué les dieron el nombre o qué significa su nombre. De esta manera entonces el primer componente emocional se ve fortalecido y este proceso pues se dará de una manera más natural y emotiva para nuestros niños. Vamos a desarrollar el primer momento, el momento de la visualización del nombre propio. Entonces podríamos nombrar estos pasos, que es preparar, por ejemplo, las tarjetas con el nombre propio de cada uno y una para la primera situación de aprendizaje. Se preparan las tarjetas con el nombre, ¿verdad? Como pudimos ilustrarlo en la presentación, se preparan las tarjetas y se comparte a cada uno de los chicos. Se le entrega entonces de manera personal y afectiva a cada uno el nombre. Lo que se pretende es que la docente en este momento sea un momento muy íntimo, ¿verdad? Un momento significativo emocionalmente, porque estamos entregando al niño un regalo, que es su nombre, y que para él va a empezar a generar todo un proceso importante que el niño y la niña tienen que disfrutar. Luego, comprender que la decoración es importante, no pase a ser lo central de la tarjeta, sino la escritura del nombre, de manera que las letras puedan ser fácilmente visualizadas por el niño y no se confundan con un exceso de decoración. Luego hay que saber que también es importante compartirles que si los nombres propios son cortos, de 3 o 4 grafías, por ejemplo Ana, entonces se recurre al segundo nombre o al primer apellido del niño o la niña para poder entrar al juego de las letras con el nombre. Es a partir de este momento que el niño y la niña se convierten en un ser letrado, porque entonces tienen identidad a partir del código escrito. Ya se ven representados en un cuaderno, en los lugares donde guardan la lonchera, en las sillas, en las mesas, y ya ellos pueden verse representados en el ambiente y en los contextos donde se desarrollan. Este signo escrito va a representar la identidad de la persona. Él y ella se verán reflejados en una palabra, es decir, los representa esta palabra. Se ha generado e iniciado una relación íntima entre el niño y la escritura, y esto es muy importante en el inicio del proceso lectoescritor. Mientras Silvia y Margarita contemplan sus nombres escritos, la docente entrega sucesivamente los siguientes nombres. Y entonces la docente comparte a cada uno de sus estudiantes una tarjeta con el nombre que los identifica. Entonces, de esta manera podemos comprender que hay una riqueza enorme de letras en nuestra clase. Segundo momento, el momento de la presentación del alfabeto. El docente entonces expone sobre la pared, en un lugar muy visible, todo el alfabeto. De la misma manera, se empiezan a caracterizar entonces en 7 grupos, apoyándose siempre en la grafía, es decir, la letra, el fonema o el sonido, y la ubicación espacial del grafema en el renglón, por ejemplo. Entonces, estos son los 3 criterios con los que se dividen los 7 grupos de letras. Vamos a entrar a conocerlos. Tenemos a las gritonas. Son las 5 vocales conocidas como las grafías sonoras, que le dan mayor sonido a la sílaba, a la palabra. Es importante estudiarlas de forma individual, ¿verdad? Porque aunque se presentan de manera todas en grupo y hay canciones que nos hacen referencia a las vocales, es importante darle su introducción y su importancia de manera individual, tanto a la grafía como al fonema. Luego tenemos las débiles o tímidas.
son las grafías conocidas como las consonánticas, que por sí solas su fonema es débil, ocupa de la vocal para complementar su fonema y ser comprendido en sílabas o palabras. Igual, todas tienen que ser presentadas una por una. Luego tenemos las pequeñas o enanas. Son las grafías en minúscula, que se diferencian por su escritura, pero todas presentan un mismo tamaño uniforme, no van a pasar de la mitad del renglón. Entonces, como hablábamos al principio, uno de los criterios es la ubicación espacial de la letra. En este caso, las enanas no van a pasar la parte superior del renglón, como lo señala la flecha. Y aprovechando el trabajo en preescolar, podemos utilizar muchísimas estrategias para introducir al niño en la visión de las letras minúsculas, en este caso llamadas por la metodología como las enanas. Verán muchos juegos con el cuerpo, de experimentación, que son fundamentales en estas edades. Luego, las que se meten debajo de la tierra son las grafías, la P, la Q, la G y la J, que se van a diferenciar por su escritura, pero estas 4 grafías presentan la característica de que pasan a la parte inferior del renglón. Entonces, nuevamente, como se ve en la presentación, pueden ver la letra G como la parte de la grafía que pasa la parte inferior del renglón. Entonces, por eso se llama que son las que se meten debajo de la tierra. Igual con los niños podemos hacer muchas múltiples actividades vivenciales, ¿verdad? Que permitan que ellos experimenten con su cuerpo la dirección de las letras. Luego están las que tocan el cielo, son las grafías la T, la L, la D, la F, la H y la B, que tanto en mayúsculas como en minúsculas se diferencian por su escritura. Todas presentan una altura mayor que sobrepasan la mitad del renglón. Nuevamente, el cuerpo es un excelente instrumento para que las docentes podamos experimentar con ellos esta característica de estas letras. Luego están las formales. Son las grafías, la C, la S y la Z, que tanto en mayúscula como en minúscula se diferencian por su escritura. Sin embargo, todas presentan un fonema o sonido muy similar. Las traviesas, que son las sílabas que forman 2 o 3 grafías, que unidas se convierten en fonemas diferentes, pero mantienen tanto en mayúsculas como en minúsculas su forma de escritura. Entonces ellas se conjugan y se mueven de espacios para generar nuevas palabras. Mi compañera Silvia va a continuar con la explicación de los siguientes momentos de la metodología. Bien, continuando con este proceso, es importante, después de este estudio de letra por letra que se ha realizado, donde ya el cúmulo de estudiantes en el aula nos van a presentar todo el alfabeto, ya lo conocemos. Entonces viene un tercer momento donde la docente debe realizar una mediación muy importante, como es el análisis del nombre. Tanto con la docente como los niños, ya en tarjetitas pequeñas, separadas de una medida posible de un 3×3, con las grafías sin adornos, sin llamar la atención, solo la letra. Es importante que el niño pueda buscar palabras ocultas en su nombre. Entonces, al tener en las grafías, él va a poder diferenciar, al colocarlas en diferentes posiciones, ellos van a poder entonces encontrar qué palabras ocultas hay en mi nombre. Además, se convierte en un juego, que el juego es importante a nivel de toda edad, llámese preescolar o en primer ciclo, que permanezca en nuestras aulas. Recordar siempre que esta formación de palabras va a ir acompañada de la lectura y la escritura. Todo este proceso, todo este estudio permite, ¿verdad?, que el niño vaya analizando su nombre. En este momento puede iniciar el segundo nombre, si el niño lo tiene, ¿verdad?, ya más amplio, ya hay un estudio pues, anterior a este, y los apellidos, porque conforme van ingresando el segundo nombre y los apellidos, mayor cantidad de letras va a tener él para poder formar palabras, crear palabras. En este momento, ¿verdad?, también
es muy importante que tanto en preescolar se trabaje mucho la parte del fonema y la docente se convierte en esa escritura que los niños necesitan, ¿verdad? Pero también debe permitirles, dejarles la posibilidad de que ellos puedan hacer esas famosas grafías en sus libretitas o en sus espacios de escritura. Así como en primer ciclo, por supuesto que los niños sí deben de estar muy de la mano entre la grafía y el fonema, ¿verdad? Ese ejercicio siempre va a ir acompañado. Por ejemplo, si nosotros vemos el caso que tenemos del nombre de Silvia, salían palabras ocultas como saliva, sal, silla, sala, silva, etcétera, ¿verdad? Entonces, al niño tener que armar la palabra sal, la deben de copiar. ¿Copiar para qué? Para ir haciendo un listado de palabras que al día siguiente y durante los demás días la docente le dice que volvamos al estudio de las palabras que él ha podido crear. Entonces esas palabras ya no se van a convertir en desconocidas, sino que cada día él va a poder manejar no solo su nombre, sino todas esas palabras, vocablos que él va a poder inventar. Qué importante es que en algunos nombres incluso le da la posibilidad de que el niño pueda armar pensamiento completo, lo que nosotros comúnmente llamamos una oración. Ese pensamiento, al descubrirlo, podemos trabajar de forma oral, tanto ya el proceso, lo que se escribe con mayúscula, que termina con un punto, que podemos diferenciarlos, pueden introducir en ese pensamiento su nombre, ¿verdad? Que también es importante, y pueden entonces estar estableciendo ya un pensamiento que les permite una lectura más fluida. Dice la autora, es como si uno nombrara el mundo, como si compartiera algunas partes de su yo con diferentes fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué de su yo? Porque sale de su propio nombre. Seguimos con el cuarto momento. Ven que anteriormente ya se han estudiado, ya han ingresado otras letras, ya el niño tiene todo un dominio. Entonces aquí viene ya la comprensión de esa relación lingüística, pero le agregamos dos factores importantes, la comparación y la unión. Ya me uno con el compañero más cercano, que el ideal es que se haga un trabajo primero en parejas, para que puedan unir sus letras, sus nombres, y de ahí crear más palabras, ¿verdad? Entonces ahí ya viene, después se va a aumentar a tríos y así sucesivamente, ¿verdad? La docente puede hasta trabajarlo con todo el grupo para la creación de esos pensamientos que ya no solamente le van a salir simples pensamientos, sino hasta textos, etcétera, ¿verdad? Entonces recordar que esos ejemplos, ejercicios siempre van a ir acompañados de esa lectura correspondiente. Muy importante que también como parte y el apoyo es que estas palabras se puedan ilustrar o los pensamientos se puedan ilustrar. ¿Por qué? Porque eso le da al niño la relación de el dibujo con la palabra, ¿verdad? Los va a tener con mayor claridad. Continuamos con el quinto momento, que sería el último momento, donde ya no solo hay un dominio del trabajo y el estudio de los fonemas y grafías por separado, ya unión también, que ya se compone la sílaba, ya hay palabra, y aquí ya empiezan las primeras lecturas. Es importantísimo que podamos introducir el juego, ya que empiezan las barajas fonológicas, que para eso hay apoyo didáctico en muchas formas. Pueden ser sílabas con dibujos, palabras con dibujos, pueden ser un dominó, pueden ser estas que están, compartiéndose, como es la creación de diferentes familias de sílabas, donde usted puede también tener la palabra, el dibujo, y los niños pueden jugar a buscar cuál encuentra. También a partir de elementos naturales, llámese chapas, conchitas, diferentes cosas de reciclaje que hay en las casas, podemos también encontrar ese apoyo, ¿verdad? Ese material, y no solamente la parte escrita. Este es otro un apoyo, un ejercicio muy importante, que es permitirles a los niños poder escribir en la pizarra.
Muchas veces esa distancia de que solo el docente está en la pizarra o solo el docente lo manipula y el niño también quiere. Lo importante es hacer equipos que pasen a escribir, que hagan sus propios textos. En el caso de las docentes de preescolar, es muy importante que ella vaya asumiendo ese papel de escritura y pueda ir copiando o escribiendo lo que los niños le van diciendo. Y ahí se pueden ir armando los cuentos o las historias que ellos quieren. Puede ser que los niños tengan los dibujos y la maestra la que está haciendo, como en el CV, ese texto, ¿verdad? Que es también valioso. Otros ejercicios y apoyos, ¿verdad? Que es muy importante promover la creación de textos propios, ¿verdad? Ya a partir no solo de su nombre pudo reconocer los fonemas y grafías, sino que entra un mundo letreado, pero también ante la creación, la creatividad, la imaginación debemos de dejárselas a que ellos puedan, a partir de imágenes reales o de experiencias familiares, puedan ellos compartir. Entonces se les puede dar una historieta, ¿verdad?, sin las letras, y ellos tendrían que armar la historia de experiencias familiares, si fueron a la playa, compartieron con la familia en algún momento, y pueden crear, pues a partir de estos elementos naturales de experiencias, pueden también crear cuando esos fines de semana, después de vacaciones, que ellos vienen con tanto cúmulo de experiencias. Al igual se le pueden dar personajes y que a partir de ahí ellos puedan hacer ese texto colectivo. Siempre es importante trabajar ese apoyo y esa unión entre los niños y las niñas. Algunos aspectos finales en este caso, ¿verdad? Trabajar esta metodología causa en los niños una fuerte emoción. Sin duda, si a partir de mi nombre yo puedo reconocer el mundo escrito, ¿verdad?, va a ser más significativo, contribuye al proceso de aprendizaje y difícilmente lo vamos a olvidar. Contrarresta efectos negativos de la enseñanza masiva, no es una metodología estática, ¿verdad?, no es un método donde todos vamos iguales, sino que partimos desde nuestro propio yo. Es importante que a veces esa relación de la identidad del niño en esta metodología no se pierde, ¿verdad?, sino más bien al contrario, esa historia familiar a través del nombre nos permite entonces apropiarme de mi nombre y decir cuánto no solo me gusta, sino cuánto yo puedo reconocer en él mi propia personalidad y mi propia identidad. Y por supuesto, ¿verdad?, que va a ayudar a esa personalidad y al desarrollo psicológico del niño y la niña. Nosotras muy respetuosamente también recomendamos observar este video de doña Emilia Ferreira, quien también a través de esta experiencia ha profundizado en el estudio del nombre propio como una metodología que permite la escritura y la lectura desde la primera infancia. Y concluimos con que creemos no solo hacer eco de las palabras de Freire, sino también de que es una metodología que lo promueve. Enseñar no es transferir ese conocimiento, sino es crear la posibilidad de su producción o de su construcción. Después de compartir la metodología del nombre propio, es importante aclarar algunos elementos claves para el trabajo en la educación preescolar. El énfasis que debe de darse en esta metodología es en la parte lúdica, como se compartió al principio, en los 3 primeros momentos, la parte de la experimentación con el cuerpo, con diferentes materiales, en los niños es muy importante. Entonces no se debe dejar de lado este elemento de juego, de lúdica tan importante en nuestros niños. Luego, la promoción de las actividades propuestas deben ser enfatizadas en el desarrollo del lenguaje oral, como es sabido por todas. Es importante el desarrollo de los momentos donde el niño pueda experimentar con su lenguaje oral constantemente, con las maestras, trabajar de lleno en diferentes actividades que se pueden plantear, poesías, canciones, cuentos inventados, historias colectivas que se puedan trabajar utilizando y representando de alguna manera
las letras del nombre, ¿verdad? Que la maestra puede escribir en la pizarra lo que los niños están diciendo, y de esta manera se pueden ver representadas las letras, que es lo que se busca, ¿verdad? En estos primeros 3 momentos, que el niño pueda de alguna manera verse representado en el lenguaje escrito. Luego, reconocer que estas prácticas del reconocimiento del nombre propio deben de estar inmersas dentro de la cotidianidad del aula preescolar, que el niño pueda utilizar, reflejarse en el nombre en el pupitre, en la silla que utiliza, en la mesa de trabajo, en las diferentes, en las listas de asistencia que tienen, el pasalistas, ¿verdad? Y diferentes maneras que las maestras tenemos pues para representar el nombre de los niños y hacerlo parte de ese ambiente que cotidianamente el niño accesa cuando llega a nuestras aulas. Además, recordemos que este acercamiento con las letras también lo va a llevar a representar, a verse representado en el ambiente cotidiano de su casa, de la comunidad, de la parada de bus donde toma el bus con su familia. Es decir, se trata de que el niño llegue a estar inmerso en el mundo lectoescritor, pero de una manera agradable, de una manera lúdica, de una manera natural. Luego es importante no forzar procesos y respetar las manifestaciones particulares de cada uno de los niños. Los niños poco a poco van apropiándose de la lengua escrita. Este es el objetivo, digamos, más importante de esto que compartimos hoy, que poco a poco se vayan apropiando, vayan a ser parte de esta lengua escrita y respetar esos procesos. Cada niño tiene una manera de leer el mundo, de interpretar el mundo, y nosotros pues estar ahí presentes para ayudarles a caminar juntos, ¿verdad? Y respetar los procesos que cada uno va desarrollando. Luego, recordar que esto no es un método científico ni sistemático para aprender a leer y escribir. Es una metodología que tiene pasos, ¿verdad? Pasos para que se pueden trabajar, y por tanto enfatizar que en el caso de preescolar se busca desarrollar los 3 primeros momentos, como lo dijimos al principio, desde la lúdica y el disfrute de nuestros niños. Y es importante decir que con esto podríamos acercar al niño a los procesos emergentes de lectura y escritura, sin necesidad de pensar que debemos llevarlos al aprendizaje formal del código escrito. Pues esto sería importante, son puntos importantes que queríamos compartir al finalizar, para que de verdad puedan ser útiles en su práctica pedagógica cotidiana.